Bueno, entonces ayer estábamos hablando sobre la ley de Hardy-Weinberg, ¿sí es cierto? ¿Sí? ¿Comenzamos eso con ustedes, sí o no? ¿Alguien que me diga? ¿Hablamos de Hardy y Weinberg? No hablamos de eso. Solo hablamos de que era el padrino de Ramanujan. Está bien. Ajá, correcto. Bueno, entonces de Hardy y Weinberg, que crearon esta ley, la publicaron en 1908 y hoy en día la ley de Hardy-Weinberg es como el fundamento de la genética de poblaciones. Y la genética de poblaciones la utilizamos en todos los estudios genéticos, ¿verdad? Cuando tipificamos un gen, lo probamos y determinamos la ley de Hardy-Weinberg. Entonces es como mandatorio, ¿verdad? En genética de poblaciones. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esta ley? No hemos visto la ley todavía, ¿verdad? Vamos a ver los principios de la ley de Hardy-Weinberg. Entonces, lo voy a dictar. El primer principio es que si una población, si una población se encuentra en equilibrio, entonces no van a cambiar las frecuencias alélicas ni las frecuencias genotípicas de una generación a otra. Se van a mantener constantes. Entonces, repito, en una población en equilibrio, las frecuencias genotípicas y alélicas en esa población no van a cambiar de una generación a otra. Bueno, el segundo principio es que se dice que una población está en equilibrio si las frecuencias genotípicas están dadas en función de las frecuencias alélicas según la ecuación de Hardy-Weinberg. Y el tercer principio son las condiciones que necesita una población para estar en equilibrio. Entonces, una población necesita cumplir con ciertas condiciones para estar en equilibrio. Estas condiciones son que la población sea infinitamente grande, que los apareamientos dentro de la población sean aleatorios, que no haya inmigración en la población. Y estos tres primeros requisitos son requisitos de la población. Que no haya una tasa de mutación, que la tasa de mutación sea cero y que no haya selección natural. Estos últimos dos son requisitos del locus, ¿verdad? Del locus que se esté estudiando. Bueno, entonces vamos a ver qué significa todo eso. Vamos a ver qué significa todo eso. Ustedes recuerdan cuando cuando tirábamos monedas, ¿verdad? Y determinábamos la probabilidad, cuando tirábamos dos monedas y determinábamos la probabilidad de que las dos cayeran cara, de que una cayera cara y el otro escudo, y y las dos cayeran escudo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuáles eran las probabilidades? ¿Se acuerdan? Eran un cuarto y dos cuartos, ¿cierto? O lo que es lo mismo, ¿verdad? 25% y 50%. Esas son las probabilidades. Si yo esa moneda la tiro
si yo esa moneda la tiro 1000 veces, o sea, si yo hago el experimento de tirar las dos monedas, lo repito 1000 veces, entonces yo espero que me salgan estas proporciones, ¿cierto? Ahora, si alguien me dijo, yo hice el experimento de tirar las dos monedas y lo repetí varias veces, pero no me salió eso, me salió 20, aquí me salió 30%, aquí me salió 50, aquí me salió 20% y aquí me salió 50%. ¿Qué creerían ustedes sobre ese experimento que hizo esa persona? Si le salieron dos caras el 30% de las veces, dos escudos el 50% de las veces y una cara y un escudo el 20% de las veces. ¿Qué creerían ustedes sobre ese experimento que hizo esa persona? ¿Alguna hipótesis? ¿Algo que se les ocurra a ustedes? ¿Por qué le salió mal? No le salió como se debería esperar. ¿Nadie? Bueno, puede ser que hay varias posibilidades, ¿verdad? Hay varias posibilidades. Puede ser que el número de experimentos que hizo no fue 1000, sino que solo fueron 20, por ejemplo. Y si solo fueron 20, entonces el error estándar es grande, ¿verdad? O puede ser que la moneda esté inclinada, que pese más de un lado que del otro, ¿verdad? Y entonces eso haya hecho que, no, que las probabilidades no hayan sido un medio, un medio. O sea, algo hizo mal, porque nosotros sabemos que si hacemos el suficiente número de ensayos, el 25% de las veces va a caer cara a cara, el 50% de las veces cara a escudo y el 25% escudo a escudo. Ya habíamos visto que cuando nosotros hablamos de un locus genético, ¿verdad? Con dos posibilidades, entonces es como que si estuviéramos tirando monedas, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Aquí tenemos dos posibilidades, tenemos dos tiradas de moneda, ¿cierto? Entonces, igualmente, los genotipos son pares de alelos. Entonces, para un locus que tiene dos alelos, el alelo 1 y el alelo 2, entonces tenemos estos genotipos. Y tenemos las frecuencias alélicas. Las frecuencias alélicas son el equivalente a la probabilidad de escudo y la probabilidad de cara. Entonces, la probabilidad de un escudo con cada tirada, ¿cuánto es? Un medio. La probabilidad de cara con cada tirada es de un medio. O sea, 0.5, 0.5. Lo mismo con los alelos. Digamos, aquí tenemos un locus bialélico, pero no necesariamente tiene que ser equiprobable, sino que podemos tener, por ejemplo, frecuencias alélicas que sean alelo 1, digamos, 0.7 y no 0.5, y el alelo 2, 0.3, por ejemplo, ¿verdad? Pero en principio, cuando yo uno genotipos en la población, a partir de estas frecuencias alélicas, debe cumplir los requisitos de aleatoriedad como se cumplen con las tiradas de moneda, si la población está en equilibrio. Recordemos las tiradas de moneda. La ecuación que utilizábamos era probabilidad de 1 más probabilidad de la probabilidad 1, o sea, escudo, probabilidad de escudo, probabilidad de cara, elevada al cuadrado porque eran dos tiradas de moneda. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y entonces al momento de hacer la expansión binomial, yo obtenía la probabilidad de dos caras, p cuadrado. La probabilidad de un escudo y una cara, 2pq. La probabilidad de dos escudos, q cuadrado. Eso es lo que yo obtenía acá, ¿cierto? Vamos a hacerlo a ver si es verdad. P, la probabilidad de un escudo es 0.5 al cuadrado, 0.5 por 0.5, 0.25. ¿Verdad? Probabilidad de esto. Luego esto, 0.5 por 0.5, 0.25 por 2, 0.5.
y este igual 0.25. Y estas son las probabilidades, ¿verdad? De cada una de estas. Lo mismo entonces para estos genes. Vamos a utilizar esta misma ecuación. ¿Verdad? Exactamente la misma ecuación. Pero ahora voy a utilizar las frecuencias alélicas aquí adentro. P 0.7, Q 0.3. ¿Verdad? Entonces es 0.7, 0.3. 7 por 7, 49, 0.49. 3 por 3, 9, 0.09. 7 por 3, 21, por 2, 42, 0.42. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo estas frecuencias alélicas, las frecuencias genotípicas tienen que ser 0.49, 0.42 y 0.09. Si la población está en equilibrio, si la población está en equilibrio. Si la población no está en equilibrio, entonces no voy a tener esas frecuencias genotípicas, voy a tener otras frecuencias genotípicas. ¿De acuerdo? Entonces, igual que las monedas, igual que en este experimento, yo voy a decir, esta población no está en equilibrio porque algo está pasando. O sea, no se están apareando aleatoriamente los alelos para formar genotipos. Entonces, en esta población no está en equilibrio. Algo está pasando. Y entonces yo examino qué es lo que está pasando. ¿Será que la población no es infinitamente grande? ¿Será que la población, en la población los apareamientos no son aleatorios? ¿O será que en esa población hay migración de otras poblaciones? ¿O será que hay una alta tasa de mutación, perdón? ¿O será que hay selección natural actuando sobre esos alelos? Entonces, todo esto me puede dar desviaciones de lo que yo estoy esperando que me salgan, ¿verdad? Si las monedas fueron tiradas aleatoriamente, un número grande de experimentos se hicieron aleatoriamente. Entonces, lo mismo va para eso. Bueno, entonces, aterrizando un poco, la ley de Hardy-Weinberg dice que las frecuencias de los genotipos esperados, en el caso de equilibrio, para un locus de dos alelos, van a ser, aquí le vamos a llamar P y Q, ¿verdad? P y Q. P es la proporción del alelo, digamos que tenemos dos alelos, el alelo 1 y el alelo 2. P es la proporción del alelo 1 y Q es la proporción del alelo 2. Entonces va a ser P más Q al cuadrado, ¿verdad? P más Q al cuadrado. Y entonces, la proporción del homocigoto del alelo 1, entonces será P cuadrado, la proporción del heterocigoto será 2PQ, y la proporción del alelo 2 será Q cuadrado. Y estas son las frecuencias esperadas para el equilibrio. Si mis frecuencias genotípicas son diferentes, entonces yo infiero que esa población está en desequilibrio. Algo está pasando. Igual que el que hizo el experimento de tirar monedas y le salió por la 20. Algo estaba pasando. Nosotros podemos investigar entonces a partir de esas frecuencias que le salieron a esa persona que tiró las monedas, ¿por qué le salió tampando eso, verdad? Entonces lo mismo. Si mis frecuencias genotípicas no son así, pues quiere decir que hay algo malo ahí en esa población, ¿verdad? No malo, sino que hay algo que está llevando a esa población al desequilibrio. Por lo tanto, existen fuerzas que están haciendo que cambien las frecuencias alélicas y genotípicas de una generación a otra. Y ustedes saben que las frecuencias genotípicas y alélicas generalmente en muchas poblaciones están cambiando. Las poblaciones evolucionan, se adaptan, etcétera, ¿verdad? Y sufren otro tipo de fuerzas que hacen que las frecuencias cambien. Vamos a hacer, antes de profundizar más en esto, vamos a hacer un ejercicio. Y yo Ajá, todo eso podría ser la población que se encuentra
en una isla que dieron el reportaje en Nat Geo que tienen una mejor capacidad de almacenar oxígeno para dar en grandes profundidades también al momento Bueno, de su pesca. entonces si ustedes tienen un gen ahí, ¿verdad? Si ustedes tienen un gen que está determinando que se aguante más en el agua, entonces el alelo que beneficie el hecho de aguantar más en el agua va a estar seleccionado, o sea, va a haber una selección a favor, porque la gente se va a morir menos al bucear, ¿verdad? Va a sobrevivir más, va a dejar más comida a sus hijos, los hijos van a sobrevivir más, y hay selección natural, por ejemplo. Ese es uno de los factores, no es el único. Acuérdense que son 5 condiciones, ¿verdad? Cuando Darwin desarrolló su teoría, entonces se suponía que la evolución, o sea, las fuerzas que cambiaban las frecuencias alélicas y genotípicas, aunque él no sabía nada de genotipos ni de alelos, porque no existía este lenguaje, ¿verdad? Entonces, cuando Darwin formuló su teoría de la selección natural, ¿verdad? De evolución por selección natural, entonces lo único que consideró fue la selección natural, la única fuerza. Pero posteriormente, en el siglo pasado, se desarrolló la nueva síntesis, ¿verdad? La síntesis de la biología con la genética. Y entonces ahí se desarrolló toda la teoría, ¿verdad? Y, y la selección natural no es la única fuerza de cambio. Hay otras fuerzas que están involucradas también, ¿verdad? Hay otras cosas que están involucradas y que hacen que las frecuencias cambien y las poblaciones cambien. No es la única. Y entonces esto es lo que nos enseña esta ley de Hardy-Weinberg, ¿verdad? Y ya vimos los requisitos. Selección natural es una, pero hay otras 4. Hay otras 4, ya las vamos a ver. Bueno, entonces miren, cada vez que nosotros hacemos, que estudiamos un gen en una población, vemos si está en equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Se cumplen las condiciones para equilibrio? O sea, las condiciones son que la población sea infinitamente grande. ¿Las poblaciones son infinitamente grandes? No. Que los apareamientos sean aleatorios. En una población los apareamientos son aleatorios, no siempre. Y los otros requisitos no siempre se cumplen, pero consideramos que un locus está en equilibrio de Hardy-Weinberg si la población es suficientemente grande, si los apareamientos son relativamente aleatorios, si la tasa de mutación es bajita, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros cuando hacemos pruebas de paternidad, utilizamos 16 marcadores microsatélites ahí en el ADN, ¿verdad? En diferentes cromosomas, pero uno de los requisitos es que sean marcadores neutros, que no haya selección natural, o sea, que estén en equilibrio de Hardy-Weinberg. Ese es uno de los requisitos, ¿verdad? En las poblaciones. Si no está en equilibrio Hardy-Weinberg por alguna causa, entonces nosotros tenemos que hacer correcciones matemáticas a los cálculos probabilísticos de la paternidad, porque eso está afectando los cálculos probabilísticos. Entonces la ecuación de Hardy-Weinberg siempre la utilizamos, ¿verdad? Siempre se utiliza. Cuando hacemos estudios de GWAS genómicos para buscar genes, todos los LOSI que estudiamos ahí, todos los SNP, vemos que estén en equilibrio de Hardy-Weinberg. Los que no estén en equilibrio, pues entonces los quitamos del cálculo porque entonces nos van a dar señales falsas. Nos van a decir, aquí hay un gen, aquí hay un locus que está contribuyendo a la enfermedad, ¿verdad? Y puede ser falso porque está en desequilibrio Hardy-Weinberg. Entonces tenemos que hacerlo, ¿verdad? Todos esos marcadores, los 700.000, 800.000 que tiene el chip, hay que hacerle Hardy-Weinberg a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces es una importante herramienta y se marca el inicio de la genética de poblaciones a partir de la publicación de estos artículos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Digamos que tenemos un gen. Bueno, antes de eso, la ecuación, ¿verdad? La ecuación era P más Q al cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? Esa era la ecuación. Para dos alelos, alelo 1 y alelo 2. P es la frecuencia del alelo 1, Q es la frecuencia del alelo 2. Si nosotros tenemos un locus con 3 alelos, entonces aquí vamos a poner a la 3, ¿verdad? A la 3. No, perdón. Perdón. Ya lo estoy confundiendo. No, no es a la 3. Aquí siempre a la 2. Porque son
Porque somos individuos diploides. Esto significa que estamos apareándolos de 2 en 2 en genotipos. Los alelos los estamos apareando en genotipos. Para tres alelos. Entonces será P más Q más R. Siempre al cuadrado, ¿verdad? Al desarrollar esto nos va a dar algo bien sencillo. Fíjense bien, pongan bien atención. ¿Cuántos genotipos serán acá? ¿Cuántos genotipos son para 3 alelos? Vamos rápido. Rapidito, ¿cuántos genotipos son para 3 alelos? Díganmelos. O les pongo preguntas adicionales en el examen. ¿Vamos? 6. 6. 6. Bueno, 6. Cuando les digo contéstenme, me contestan rápido, ¿verdad? Entonces así yo soy más suave. Bueno, entonces en el examen, pues sí, porque ya sé, no, están estudiando, está bien, pues está bien. Considérenlo como una evaluación del grupo, ¿verdad? Bueno, entonces son 6. ¿Cuáles serán las frecuencias esperadas para estos 6 genotipos? Para el homocigoto 1,1 será P cuadrado. Para el homocigoto 2,2 será Q cuadrado. Para el homocigoto 3,3 será R cuadrado. Para el homocigoto 1,2 será 2PQ. Para el homocigoto 1,3 será 2PR. Y para el homocigoto 2,3 será 2QR. Ahí están, esas son las proporciones o frecuencias genotípicas esperadas en el caso de que esa población, de que ese gen en esa población esté en equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, estas van a ser, ¿no? Bueno, entonces ese es el principio del que les hablé. En una población en equilibrio, las proporciones genotípicas van a estar dadas en función de las proporciones alélicas según esta ecuación. Vamos a hacer un ejercicio entonces para que entendamos un poquito mejor esto. Tenemos un locus con 2 alelos, el alelo 1 y el alelo 2. Uno se encuentra en una proporción, no. Hacemos una tipificación en la población. Y entonces eso me sale así. Vamos a ver, los 3 genotipos. A ver en qué estoy pensando. Esto me sale 0.80, 0.8. Esto me sale 0.1. Y esto me sale 0.1. Pregunta. Estas son las frecuencias genotípicas. Esto es lo que yo observé en mi población, lo que me salió del gel de electroforesis. Me salieron estas proporciones. 80%, 10% y 10%. Pregunta, ¿está en equilibrio de Hardy-Weinberg ese locus en esa población? ¿Qué es lo primero que van a hacer ustedes? Vamos a ver si alguien tiene idea. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar las frecuencias alélicas. Contando, ¿verdad? Contando. Ya vimos que la frecuencia del alelo 1 va a ser igual a 0.8 más un medio del heterocigoto, ¿verdad? 0.5. 0.05, perdón. O sea, va a ser 0.85. La frecuencia del alelo 2, entonces, va a ser lo mismo, ¿verdad? O sea, la mitad de esto, 0.1, más la mitad, 0.05, igual a 0.15. Hubiera podido restar esto de 1 igual, ¿verdad? 0.15. Bueno, entonces quiero saber si está en equilibrio, si estas frecuencias alélicas que yo estoy observando corresponden al equilibrio de Hardy-Weinberg con estas frecuencias genotípicas. Y voy a aplicar la ecuación. 0.15 más 0.85
al cuadrado. Entonces, esto al cuadrado tendría que ser la frecuencia de esto, ¿verdad? ¿Cuánto es 0.15 al cuadrado? Háganme el cálculo, por favor. 0.022. 0. Ah, no, pero es que lo estamos haciendo al revés, ¿verdad? Ajá. Pusimos al revés. Entonces 0.22 sería paralelo para este 2,2, ¿verdad? Entonces este sería 0.22. El heterocigoto sería 2PQ, o sea, 2 por 0.15 por 0.85. ¿A cuánto es igual esto? 0.25. Heterocigoto es igual a 0.25. Y este tendría que estar en una proporción de 0.85 al cuadrado. ¿Cuánto da? 0.72. 0.72. Bueno, pregunta, ¿está en equilibrio o no está en equilibrio esa población ese locus en esa población? Estas serían las frecuencias genotípicas esperadas, le voy a poner aquí una E de esperadas, en el caso de que estuviera en equilibrio. Pero las que me salieron en realidad fueron estas. ¿Está en equilibrio o no está en equilibrio? Seguro que está bien eso. No le veo cara de que esté bien, fíjense. Esto es igual a 1, ¿cierto? Está bien. ¿Y esto igual a qué es? Súmenme esto, por favor. 1.19 grados. 1.19. 1.19, o sea que hay algo malo ahí, ¿cierto? Porque las proporciones siempre tienen que dar igual a 1, pues eso es una regla de las proporciones. Pues, si en la clase hay 70% hombres y 0.7 hombres y 0.3 de mujeres, entonces la suma es igual a 1, siempre. Entonces vamos a hacer bien esos cálculos. Primero, 1, 1, 0.8 al cuadrado. Volvamos a hacer. 8 por 8. Es 0.64, doctor. Claro, eso es 0. 8 por 8 es 64. Entonces 0.64. Ahí estaba. Ese era el error, ¿verdad? Ahí estaba el error. Bueno, entonces, ¿está en equilibrio o no está en equilibrio esta población? Aparentemente está en desequilibrio. Porque fíjense la diferencia que hay, ¿verdad? Entre cada uno de estos. Entre este y este. Este y este y este y este. Entonces, aparentemente está en desequilibrio. Pero, como siempre hay errores de muestreo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si las diferencias son significativas. Yo tengo que hacer un test estadístico entre estos dos conjuntos de valores. El test que más se utiliza es el chi cuadrado, ¿verdad? Entonces, el test me va a decir si hay diferencias significativas entre esos dos conjuntos de valores o no hay diferencias significativas, ¿verdad? Pero, pero tengo que hacer un test estadístico acá, ¿verdad? A primera vista, pues hay veces que yo puedo decir, obviamente no está en equilibrio porque el conjunto de valores es muy diferente. Entonces, en esos casos, pues, ¿verdad? Se puede decir. Pero en otros casos es difícil decirlo porque puede haber errores de muestreo. Entonces, tengo que aplicar un test estadístico que me diga, ¿hay diferencias o no hay diferencias significativas? Pero creo que el mensaje ya lo captaron ustedes, ¿verdad? Ya lo captaron.
Si estos dos conjuntos de valores son iguales, entonces la población está en equilibrio. Y ese locus está en equilibrio en esa población. Si son diferentes, entonces quiere decir que hay desequilibrio y yo puedo comenzar a investigar el por qué estén en desequilibrio, ¿verdad? ¿Por qué ese locus está en desequilibrio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que la población es muy pequeña, que no es tan grande, ¿verdad? No cumple el primer requisito. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Vamos a enumerarlos acá. Requisitos para que la población esté en equilibrio. Población infinitamente grande. El segundo, apareamientos aleatorios. El tercero, no migraciones, no inmigración. Cuarto, no mutaciones. Quinto, no selección natural. Si se cumplen todos esos requisitos, entonces estos dos conjuntos de valores tienen que ser los mismos. Aún así yo puedo tener errores de muestreo, ¿verdad? Aunque la población esté en desequilibrio, yo puedo tener errores alfa. Estoy detectando diferencias donde no las hay, ¿verdad? Siempre hay errores de muestreo. Entonces, por eso es que se requieren muestras grandes. Mientras más grandecitas las muestras, mejor. Más reducimos nosotros los errores de muestreo, ¿verdad? Entonces, y más certero es el examen. Pero entonces, esta es la cuestión, ¿verdad? Si nos sale diferente, entonces nosotros comenzamos a ver qué será lo que hay en esa población. ¿Será el tamaño? ¿Cómo es el tamaño de esa población? ¿Qué fuerzas están actuando sobre esa población? Y entonces, por ejemplo, si yo puedo utilizar estadísticos, ciertas medidas, ¿verdad? Para determinar cuán pequeña ha sido históricamente esta población, que es una característica demográfica de la población, ¿verdad? O, por ejemplo, cuán aleatorios o cuánta endogamia hay en una población, ¿verdad? Puede ser que esté en desequilibrio porque haya mucha endogamia. Los apareamientos no son aleatorios. O hay exogamia, por ejemplo, ¿verdad? O puede ser que hay una fuerte inmigración de otra población que tiene frecuencias alélicas diferentes y eso me está dando la diferencia. O puede ser un locus con una tasa de mutación bastante alta, ¿verdad? O puede haber selección natural actuando. Entonces yo comienzo a investigar. Este es el principio para la investigación. Ahora, cuando hacemos un GWAS y nos sale un locus con desequilibrio, entonces ese no lo tomamos en cuenta para los cálculos, ¿verdad? Porque entonces me puede dar señales erróneas. ¿Preguntas? No, doctor. Hagamos otro ejercicio entonces. Vamos a ver, un locus con 3 alelos. Alelo 1, alelo 2, alelo 3. Entonces van a ser 6 fenotipos. 1, 2, 1, 3, 1. No, vamos a organizarlos mejor en homocigotos y heterocigotos. Más ordenadito, ¿verdad? 3, 3, 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Y vamos a inventarnos numeritos, proporciones acá. Inventadas, vamos a poner aquí 0.1, aquí vamos a poner 0.2, aquí 0.3, aquí 0.2, 0.1,
1, 3, 6, 7, 8, 9 y 0.1. ¿Está en equilibrio o no está en equilibrio esta población? Bueno, entonces lo primero que ustedes hacen es sacar las frecuencias alélicas. Sáquenme las frecuencias alélicas. Ya saben que las frecuencias de este alelo va a ser el homocigoto 0.1 más un medio de los heterocigotos donde está el 1. O sea, un medio de 0.2 más, aquí está el 1 también, 0.1. Y sacan acá. Bueno, entonces sáquenmelas por favor y me van diciendo. La 1, ¿cuánto es? Pues la sacamos aquí rápidamente. 0.3, un medio, 1.5 más 0.1 es igual a 2.5, ¿cierto? Me dicen si me equivoco. 0.2 más un medio. 0.2 más, ¿dónde está el 2? Aquí 0.1. Igual, ¿verdad? Entonces aquí era 3, 1.5, 3.5. Perdón, aquí eran... 0.25 Sí, creo sí, que. sí, sí, sí. Sí, 0.25. Aquí es 0.35. Y así vayan haciéndolo, por favor, y me van diciendo. Siguiente aquí es 0.3 más un medio de... aquí está el 0.45. 3, 0.1 más 0.1. ¿Esto es igual a cuánto? 1 y 1 son 2, 1, 0.4, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. 0.4. El siguiente. Ah, no, ya están, ¿verdad? Ya están ustedes. Estas son las frecuencias alélicas. Entonces, frecuencias alélicas, esta es la frecuencia del alelo 1, esta es la frecuencia del alelo 2, y esta es la frecuencia del alelo 3. Ya tenemos eso. Voy a quitar estas flechas porque nos van a confundir. Bueno, entonces, ya con las frecuencias alélicas, yo voy a aplicar la ecuación, ¿verdad? Entonces será, vamos a agarrar el primer alelo, 0.25 al cuadrado. Entonces será la frecuencia esperada para este. Luego 0.35 al cuadrado será la frecuencia de este. Y luego 0.4 será la frecuencia de este. Y así, ¿verdad? Y luego 2, 0.25, 0.35 será la frecuencia de este. Y luego 2, 0.25 por 0.4 será la frecuencia de este. Y finalmente 2 por 0.35 por 0.4 será la frecuencia de este. Háganmelo por favor y me dicen cuánto es. ¿Cuánto da este? ¿Me van diciendo? Este es este. Este es este. Este de aquí es este. ¿Me van diciendo los homocigotos?
A este le vamos a poner frecuencias genotípicas observadas, que esto fue lo que observamos en nuestro estudio. Y aquí le vamos a poner frecuencias genotípicas esperadas. ¿Esperadas para qué? Para el equilibrio de Hardy-Weinberg. En caso de que estuvieran en equilibrio, tendrían que ser iguales. Vamos, díganmelos. Vamos, muchachos, apúrense. 0.06 tengo, pero no sé si la hice mal. 25 al cuadrado es todo lo que tiene que ser. Ok. 0.25 al cuadrado. Sí, 0.06. 0.06. La siguiente, 0.35 al cuadrado. 0.12. No. ¿No? 0.35, perdón, Al, sí. al cuadrado. Sí, es que había leído 33. Y luego 0.4 al cuadrado. 0.35 al cuadrado, doctor. Sí. O sea, esta es una frecuencia alélica, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, a esta frecuencia les aplicamos la ley de Hardy-Weinberg, la ecuación de Hardy-Weinberg. Para los homocigotos son los cuadrados de la frecuencia alélica. Y para los En el heterocigotos. Ajá. me aparecía a mí también, igual que la otra compañera, 0.12. Bueno, entonces vamos bien. 0.4 al cuadrado son 0.16, ¿cierto? Sí. Ahora para el 1,2 va a ser 2PQ, o sea, va a ser este. 2 por 0.25 por 0.35. 0.17. 0. 17. Y luego este. 2 por 0.2. 0.2. Sí. Y ahora este. 35 este, ¿verdad? Buenos días, doctor Edwin. Disculpe que lo interrumpa. Buenos días. Andamos todavía en las asesorías. No sé si hay algún alumno que tenga actualmente que todavía no haya hecho asesoría. Que me escriba en el chat, por favor. Jóvenes, ¿hay alguno de la clase que todavía no ha hecho asesorías? Por favor, que escriba en el chat. Ah, pues parece que ya están todos, por lo que veo. Ya están. ¿Sabe dónde no hay en fisiología? En fisiología, la una. Hay gente que no se ha hecho. Déjeme ver, quiero ver si me toca a mí esa. Es que como estamos divididos en dos grupos. Sino para que les diga, ¿verdad? Porque ellos hay un montón que no han hecho. Fisio, ¿como cuántos? ¿Se acuerda más o menos como cuántos? ¿Cuántos han hecho? No sé, pero son 50 alumnos. A ver, a la una. Sí, Fisiología 2 es. Sí, a Fisio 2, sí. Fisiología 2. Ah, pues ahí vamos a llegar entonces. Perfecto, está bien. Bueno. Bueno. Vamos a ver, todavía no hay nadie. Pues ni modo. Bueno. Espéreme. Doctor Carlos Andino, ¿anda ahí? ¿Perdón? Sí, hola. Aquí estoy. Buenos días, doctor. Buenos Chicos, días. ando colaborando con esta gente. Ando aquí. Vamos a ver, espéreme. Nos vamos a ir al de las 10, doctor. Pero todavía tenemos tiempo. Ok. Bueno, pero a las 10, a las 10 se hicieron ayer. Sí, no. Es que es otra clase. Ya.
que le estoy diciendo a él, que como yo no lo tengo de otra manera para comunicarme con él, solo cuando me lo Ok, un encuentro así. gusto a todos. Hasta luego, doctor. Ok. Hasta luego, Carlos. Nos vemos. Cuídense. Permiso, doctor. Pasen, pasen. Los vemos, doctor Edwin. Nos Hasta vemos. luego. Cuídense. Bueno, entonces nos faltaba este, ¿verdad? 0.28. 0.28. Bueno, entonces ustedes ya pueden ver el conjunto de valores, este 0.06, 0.1, 0.12. Aparentemente son muy diferentes, ¿cierto? Hay algunos que se parecen, pero no. Los conjuntos de valores deben ser similares. Miren este, que hay una gran diferencia entre estos dos, ¿verdad? Entonces yo diría que esta población está en desequilibrio. Hay alguna fuerza que está haciendo que ese locus en esa población esté en desequilibrio. Entonces, pero claro, yo debo hacer el test estadístico. Debo hacer una comparación entre estos dos conjuntos de valores, ¿verdad? Tengo que hacer una comparación. Es posible que al final les enseñe, si nos queda tiempo, cómo hacer un chi cuadrado. Lo pueden hacer incluso con Excel fácilmente. Ustedes ponen dos conjuntos de valores y chi cuadrado tiene ecuaciones ya incorporadas, distribución chi y todo eso, y ustedes pueden hacer un chi cuadrado y ver si hay diferencias significativas entre dos conjuntos de valores. Si nos queda tiempo al final, pues entonces vamos a hacer, oye, vamos a hacer eso, vamos a hacer chi cuadrados en Excel. Bueno, entonces, yo creo que eso es todo por hoy. Mañana vamos a ver ya causas específicas. O sea, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una población que no es infinitamente grande, entonces va a haber también el desequilibrio de Hardy-Weinberg por lo que se denomina deriva génica o lo que se deriva un cuello de genética, un cuello de botella genético. ¿Verdad? Un cuello de botella. Creo que ya habíamos hablado un poquito de cuellos de botella anteriormente. Cuando las poblaciones no son, cuando los apareamientos no son aleatorios, entonces decimos que hay endogamia, ¿verdad? Hay matrimonios preferenciales o hay exogamia, dependiendo de la situación. Y así, ¿verdad? Vamos a ver causas específicas. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, doctor. Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Verdad? Nos vemos, gracias. Bye. Bye.